Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de estudios bíblicos del Ministerio Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio del libro de Proverbios. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque siempre nos provees y nos provees bien. Provéenos hoy con el don del Espíritu Santo, que abra nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestra mente, nuestro espíritu, a su santo poder, que podamos entender la palabra de Dios revelada y que esta se haga vida en nosotros y así poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues continuamos con pudiéramos decir, revisión de vida, retiro espiritual, que es el libro de Proverbios. Cómo nos atañe, decíamos anteriormente, que este es un libro que es para hacer hermenéutica, que es para ver de qué nos sirve en nuestra vida. No es un libro de teología, no es un libro de alto vuelo, pero es un libro de lo cotidiano, de la vida, que por lo que hemos visto humanamente era exactamente igual en cuanto a nuestro ser interno en aquella época que ahora, porque vemos que confrontamos problemas que son los mismos, que tú y yo vivimos diariamente. Como algunos parecen un poco repetitivos, a lo mejor pues saltaremos algunos, vamos a ir a ver en el camino que el Señor nos dice. Dice así, 14.1, la mujer sabia edifica su casa, la necia la destruye con sus manos. La sabiduría, aquí cuando usted habla de la mujer, está hablando en sí de la propia sabiduría. Lo que quiere decir es que la sabiduría edifica, la sabiduría siempre construye, la sabiduría mira lo que es la realidad de las cosas y sabiamente considera cómo una cosa poderla hacer mejor. En este caso nos lo pone como una mujer que en esos tiempos, de esta época de Israel y hasta el día de hoy, la mujer sigue siendo la roca del hogar, porque es la que mantiene la cohesión de la familia, la que mantiene la educación de los hijos, la que mantiene muchas veces el bienestar de la familia. Y más todavía si esta mujer era una mujer piadosa. Si era una mujer piadosa, estaba constituida como la constructora de la casa. Todavía hasta el día de hoy, en el día del Shabbat, los hebreos piadosos al final de la cena van y cantan un himno especial a la madre y le piden la bendición a la madre, algo parecido a un salmo. O sea, lo importante que es, y sobre todo, es tener una mujer que sabe edificar. Y este sistema que hemos visto de contraste con los proverbios, viene todo lo opuesto a la mujer necia, que anda la casa a la deriva. O sea, si la soberbia edifica, la necedad derriba. En lugar de apoyar y edificar, la necedad muestra una naturaleza intrínsecamente destructiva. La mujer de un hogar tiene tremendo poder para hacer que sea un lugar mejor para toda la familia o un lugar peor. Así como podemos decir que el esposo es la cabeza de la cual fluyen los nervios y las ideas, la mujer es las manos con lo que fluye el orden, y eso es lo que mantiene la coherencia del hogar. Vamos a ver otros. El que viene, el versículo 2, ya lo hemos visto anteriormente, dice: quien anda con rectitud teme al Señor, y el que es de camino torcido lo desprecia. Eso lo hemos visto, ya hemos visto ya en muchos versículos anteriores a este 14. Es como siempre la rectitud, el temor al Señor, el principio de la sabiduría. Como contraposición siempre tenemos al necio que camina
en caminos torcidos. En caminos torcidos quiere decir que da muchas vueltas y nunca llega absolutamente a ningún lado. Ahora vamos a ver el tercero, que sí es el versículo 3, que es muy interesante, y dice: en boca de necio hay brote de orgullo, pero a los sabios los guardan sus labios. Este sí lo detenemos un momento aquí. El necio merece la vara de la corrección, merece ser corregido. Eso lo vemos en Proverbios 10:13. En la imagen que estamos usando, que vemos aquí, la vara es la soberbia. La soberbia está hecha del orgullo del necio y proviene de su misma poca capacidad de darse cuenta quién es. Por eso que nos dice tan claramente que la boca del necio, pues hay orgullo, hay brote de orgullo. No hay nada más desagradable que una persona orgullosa, porque lo hemos dicho anteriormente, del orgullo se desprende la soberbia. Mira, la soberbia es la madre de todos los pecados. El sentirte que tú no necesitas reglas, que tú eres quien impone reglas, que sobre ti no hay nadie, que tú eres tu propio Dios. Y la segunda parte también es lo contrario, más los labios de los sabios. Ahora nos habla de los labios de los sabios, pero a los sabios los guardan sus labios. La boca del necio lo castiga. El sabio son preservados por sus propias palabras. La palabra que sale de la boca del sabio lo guarda a sí mismo, lo guarda, yo diría, de sí mismo. Siempre a mí me decía un amigo mío que era el diplomático de la Santa Sede allá en Cuba, y es cierto que lo único que uno tenía eran las palabras que uno se callaba, que a la vez que uno decía una palabra ya no era tuya, que te estabas desnudando en público. Y eso es lo que muchas veces nosotros no aprendemos a controlar nuestros labios. Muchas veces la misma soberbia nos ayuda a hablar más allá de lo que debemos decir. Querido hermano, a la vez que tú hablas, ya tú eres esclavo de lo que dijiste. El libro de los Proverbios es un libro que nos llama continuamente a reflexionar sobre lo que decimos y lo que callamos. ¿Qué debemos decir? ¿Qué debemos callar? ¿Cuándo debemos decir? ¿Cuándo debemos callar? Solución para saberlo, la receta se la digo desde el principio del libro. Sabiduría, discernimiento. ¿De dónde viene? Del Espíritu Santo, el dispensador de la sabiduría y que está a nuestro alcance. Vamos a ver el versículo 4, 14:4, dice: donde no hay bueyes, pesebre limpio, pero por fuerza de toro cosecha abundante. Esto es un proverbio muy propio de las personas que vivían de la agricultura. Sin bueyes, pues quiere decir que no hay trabajo. Donde no se logra trabajo, no hay desorden con que lidiar. En ese sentido, si tú no tienes trabajo, en este caso el granero, pues no va a estar desordenado. Puede parecer que todo está limpio, que todo está ordenado, pero que no quiere decir que ese orden proviene de un buen sentido de dónde van las cosas, sino quiere decir sencillamente que podemos ver que en un lugar hay orden porque no se está usando el lugar. Eso lo podemos aplicar a nuestra vida. Como hay personas que dicen: no, yo no tengo problemas con mi familia, yo ni me hablo con ellos. Eso no es no tener problemas con la familia, eso es tener un gran problema con la familia. Eso es como decir que una persona siente paz en el cementerio porque no hay nadie y no puedes hablar con nadie. Eso es un llamado que hay un problema interno, y esto es lo que nos habla este capítulo 4, que si hay veces que todo está limpio y no es porque nosotros seamos ordenados en nuestra vida, estamos hablando de nuestra vida espiritual, sino porque sencillamente no tenemos absolutamente nada. Entonces, sin embargo, dice:
Muchas veces en el granero hay desorden, están los aperos por un lado, por el otro, porque hay bueyes y se está trabajando. Hay mucho bien, hay aumento de la abundancia, y nos pone un animal como el buey que es potente, que es fuerte. Y este es un principio muy importante cuando se trata de la vida de la iglesia, de la vida de la comunidad. Hay personas que por buenas intenciones están obsesionados porque haya una especie de que nunca haya una especie de desorden entre los creyentes, y el desorden definitivamente que no está bien. Pero hay personas que quieren que todas las expresiones de la vida espiritual de un grupo tenga que ser exactamente iguales y que sean observadas y con la misma expectativa, y eso es un gran error. Yo eso me di cuenta cuando yo hacía las peregrinaciones al principio, que empecé a hacer las peregrinaciones. Yo quería que todo el mundo reaccionara de la misma forma que reaccionaba yo espiritualmente. Yo quería que todo el mundo se emocionara cuando llegara a un lugar, que todo el mundo se transportara en el momento a que Jesús estaba ahí, que todo el mundo se sintiera llamado de la oración. Prácticamente yo quería que todo el mundo entrara en éxtasis, que fuera todo ordenado, y me di cuenta que no, que cada persona reacciona diferente a un mismo objetivo. Entonces resulta que yo me marcaba, me disgustaba, porque yo quería un pesebre totalmente ordenado. Y me di cuenta que esto que dice el proverbio, que hay diferentes expresiones, claro, siempre que guardar un orden, pero que tú no puedes uniformar un lugar porque tú quieres que todo se haga a lo que tú tienes en tu cabeza, a tu imagen y semejanza, porque hay algo que se llama la libertad individual. Entonces me costó trabajo buscar los retiros de silencio, me costó trabajo darme cuenta que las personas, tú no puedes obligar a las personas a sentir espiritualmente, tú los puedes guiar, tú los puedes ir guiando, ir moldeando, pero tú no puedes exigir que en un grupo, que en un ministerio todo el mundo sienta y piensa, repito, salvo el orden que siempre hay que guardar. Eso es un punto muy interesante que todo aquel que dirige alguna comunidad debe pues pensarlo, puede pasarle revista en su vida, porque podemos caer en ese peligro. Vamos a ver el versículo 5, dice: testigo fiel no miente, pero testigo falso difunde mentira. El siguiente, el 6, dice: el insolente busca en vano sabiduría, pero inteligente el saber es fácil. Y de esta triada que vamos a ver, el 7, dice: aléjate del hombre necio, pues en su labio no encontrarás el saber. El 5 que vimos: testigo falso no miente, hablará mentira. Esto es una declaración simple y directa y tiene mucha instrucción espiritual. Testigo fiel no miente. ¿Por qué? Porque Jesús nos llamó continuamente a ser sus seguidores. ¿Y qué cosa quiere decir seguidor? Seguidor quiere decir testigo. Testificar lo que viste, lo que aprendiste, lo que has aceptado del maestro. Y una de las responsabilidades principales de un testigo, que lo saben yo, tanto sea en un juicio como testigo de Jesús, es no mentir. Al testigo se le exige que no puede mentir. El testigo tiene que decir exactamente lo que ha visto, lo que ha vivido, lo que ha recibido. Tanto en un juicio, si hay algo que se castiga el perjurio. El testigo tiene que ser genuino con lo que dice, porque exactamente tiene que decir lo que recibió. Y aquí es donde tenemos nosotros que estar claro, y sobre todo eso es lo que manda la tradición, la sagrada tradición de la iglesia.
Nosotros tenemos que testificar lo que hemos recibido de nuestros mayores, que ha pasado por el filtro de los siglos. Porque la verdad ni se pone antigua, ni pasa de moda. La verdad siempre es actual. Y lo hemos visto con estos libros de la Biblia, de 3000 años, y esa verdad sigue actual. Un testigo de la iglesia, un testigo de Cristo, tiene que traspasar lo mismo que recibió fielmente. Y en contraposición a esto nos pone el testigo falso y habla mentira. Nuevamente, esta declaración tan simple apunta a una gran verdad espiritual. Ni tú ni yo podemos ser falsos testigos de Jesucristo. Aquí no vale la mentira piadosa. Tenemos que pronunciar la verdad de quién es Él, de qué hemos recibido, de qué estamos transmitiendo fielmente. Porque eso se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Transmite lo que yo te enseñé para que esos que los reciban se lo transmitan a otros. Y va a decir San Pablo que diga un evangelio diferente al que yo predico sea anatema, sea maldito. O sea que tú y yo tenemos la obligación de transmitir este evangelio que nosotros en nuestra iglesia hemos recibido por 2000 años de generación en generación. Y la gran tentación de muchas personas es aportar algo al evangelio de Cristo. Y ni tú ni yo tenemos absolutamente nada que aportar a la palabra de Dios. Solo transmitirla tal como nosotros la recibimos. Y no hay nada más terrible que un testigo falso en la justicia moderna. Testificar falsamente en un juicio es una condena segura por perjurio. Imagínense testificar falsamente de Jesucristo. Así que tenemos que ser fieles. Y nadie puede hablar o testificar por la experiencia ajena. El testigo es alguien que menciona, explica lo que ha recibido, lo que él ha vivido, lo que Dios ha hecho en tu vida. Hay de los que inventan vidas falsas, testimonios falsos de lo que Dios ha hecho en su vida, porque aunque sea edificante, nunca se edifica con base de mentira. Siempre tenemos que edificar con base de la verdad. Moléstele a quien moleste, duélale a quien le duela. No podemos licuar, como decía el Papa, no podemos licuar el evangelio de Cristo para que le sepa bien a algunos. Y el último que vimos nos decía que el insolente busca en vano la sabiduría, pero al inteligente el saber le es fácil. O sea, cuando alguien busca la sabiduría y no la encuentra, es evidencia de que probablemente sea alguien que busca la sabiduría superficialmente. Busca conocer la sabiduría muy por encima. Si la sabiduría es Cristo, nosotros no podemos buscar. Y eso es lo terrible. Muchas personas en la iglesia se acostumbran a buscar la sabiduría superficialmente. La sabiduría por encimita que reciben en un sermón en una misa. Y un sermón en una misa te explica el evangelio y tú puedes sacar fruto. Pero eso tú tienes que madurarlo, tienes que estudiarlo. Uno debería tomar el evangelio que hoy en misa y durante toda la semana leerlo, examinarlo, aunque sea 5 minutos. Sentarte y leer el evangelio y recordar lo que el Padre dijo. Y si tienes una duda, preguntar. Así es como se busca la verdadera sabiduría. Y lo dice bien claro que para una persona inteligente, para una persona que Dios le ha dado la inteligencia, el poder conocer bien las cosas que vienen de él, le es fácil. Pero ¿dónde está la Escritura? El problema, la Escritura está en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Yo soy un cristiano cínico? ¿O soy un cristiano que busco de verdad a Cristo? Y yo se lo digo mucho a las personas. Si tú vas a misa toda la semana y vas, no tienes más remedio por costumbre, por tradición, porque te remuerde la conciencia, porque quieres ir, pero vas una semana. Hermano, ¿por qué si vas y sabes que tienes que estar esa semana, no aprovechas esa semana? No aprovechas esa hora que vas a estar en misa para tener un encuentro con Jesús.
para oír lo que dice el sacerdote, para oír las lecturas, para orar, para hablar con el Señor, no hablar con el vecino. A la iglesia no se va a hablar con el vecino, se va a hablar con el Señor. Si ya vas a ir, ¿por qué desaprovechar una hora? Yo creo que no es tan difícil el reto este que nos pone el Señor. Vamos a ver cuáles vemos. El 7 es muy interesante. Vamos a ver el 7, 8 y 9. Dice, aléjate del hombre necio, pues en su labio no encontrarás el saber. El 8, sabiduría de cauto es discernir su camino, y estupidez de necios es el embuste. Dice el último, el 9, de necio es burlarse del pecado, pero entre rectos hay buena voluntad. Lo primero que vemos es una advertencia que yo creo que es fundamental: huye del necio. Hay un rato de reflexión y piensa, ¿tienes algún amigo necio? Huye del necio, porque el necio te va a hacer caer en su necedad y te va a hacer decir cosas que después tú te arrepientes, aunque no sean graves. Y le pongo ejemplo, yo fui a almorzar con unos amigos hoy y después nos quedamos hablando largo rato. Después yo dije, he dicho cosas que no fueron malas, pero que no debía de haberlas dicho. Que anécdotas y cosas. Yo dije, he hecho anécdotas que de cuando trabajaba y todo eso, que sinceramente no venía el caso haberla dicho. Pero como estábamos en ese ambiente, no que eran necios, pero estábamos en un ambiente de cierta necedad, relajados hablando, pues es cuando uno, y en el caso mío, que fueron anécdotas de trabajo que me pasaron con clientes, que algunas parecen simpáticas y eso, pero puede también uno en ese ambiente un poco necio decir cosas que son serias. Por eso nos aconseja, huye del necio, huye del necio. Eso es un gran consejo. Sé prudente, cuidadoso con el necio. ¿Y cuál es la otra? ¿Por qué? Dice, en sus palabras no vas a encontrar saber. Esto explica la razón por la cual tenemos que escapar de los necios. Y esa es la razón por qué los necios pueden ser populares, sencillamente. Su atracción se basa en el engaño, en decir necedades, en decir cosas que a las otras personas le pueden parecer simpáticas, pero el necio casi siempre lo que dice es engaño, cosas que no edifican. O sea que esto es muy importante. El 9 nos dice, y esto sí es grave, que de necios es burlarse del pecado. Los necios se burlan del pecado, eso no tenga duda. Esa es la naturaleza del necio. ¿Cuál es la naturaleza del necio? Su necedad. Ellos piensan que el pecado es una cosa ligera, una cosa digna de hacer un cuento y burlarse del pecado, muchas veces del pecado de uno mismo. Su burla del pecado está conectada, ¿ustedes saben con qué? ¿Con qué está conectada esa burla del pecado? Con la falta de temor de Dios, que es el principio de toda sabiduría. Eso es verdaderamente una constante. Hay personas que se divierten pecando o hablando del pecado. Una persona que es recta no debería gozarse del mal, porque el pecado es el mal. Sin embargo, lo dice, los que son rectos ante Dios. Los que son rectos ante Dios no es burla del pecado, lo que hay es buena voluntad. ¿Qué cosa es buena voluntad? Hacer lo que Dios desea de nosotros. Sencillamente, por eso es que están interesantes estos proverbios. Vimos el 10 que... vamos a leer el 10. Dice el 10. El corazón conoce su propia amargura,
y ningún extraño comparte su gozo. Vemos el 11, casa de malvados será arruinada, pero tienda de rectos florecerá. Y dice el 12, hay caminos que a uno le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. El 10, el corazón conoce su propia amargura, la amargura de su alma. Este versículo es muy interesante, como todos en la vida diaria. Todo corazón, querido hermano, hoy en día tiene alguna dosis de dolor y de amargura. Es raro que haya un corazón hoy en día que no tenga alguna dosis de amargura o de dolor. El sentido es que, aunque el corazón de uno conoce su propia amargura, es difícil conocer el dolor y la amargura del corazón de otra persona. Por eso muchas veces no podemos juzgar a nuestros hermanos como si lo entendiéramos o como si fuéramos competentes para dar un veredicto sobre ellos. Esto es muy importante. No podemos ser como los amigos de Job. ¿Se acuerdan nuestros amigos de Job? Que lo que pensaron que conocían lo que le sucedía a Job, y los consejos que le dieron era para enloquecer hasta el ángel del San Rafael. O sea, muchas veces, por la amargura que tengo yo, el dolor que tengo yo quiero medir la amargura y el dolor que tiene otra persona. Y eso no es así, lo decíamos al principio con la experiencia mística o personal. Cada persona enfoca las cosas de una forma diferente. Por eso tanto nos llama el Señor a no juzgar. Pero eso, como tantas cosas hoy en día, se ha mal utilizado, porque la Biblia dice algo bien claro: juzgar con recto juicio. La Biblia nos dice que sí debemos juzgar, pero no juzgar por mi juicio, juzgar con recto juicio. Es juzgar con la palabra de Dios. Esa es la vara. Y juzgar no en el sentido de condenar. Lo que está mal es juzgar y condenar. El Señor nos llama a hacer un juicio justo de lo que estamos viendo, y si vemos que hay algo que entorpece el camino espiritual de la persona o entorpece el camino civil o moral de la persona, tenemos la obligación de hablar con esa persona. No con el primo, no con la tía, no con la gente del grupo, no, hablar con esa persona. Pero primero se hace una evaluación de la situación. ¿Y qué cosa es esa evaluación? Un juicio, pero un juicio justo. Juzgar con juicio justo. Y aquí lo que el Señor nos está diciendo es que a la hora de juzgar no podemos juzgar con mi dolor ni con la experiencia que yo pueda haber pasado, porque todas las personas reaccionan, hasta los familiares, hasta los propios hermanos reaccionan de forma diferente delante de una situación. Por eso tenemos el Evangelio para juzgar como medida de qué podemos decir, de qué podemos aconsejar. Muy interesante, muy bonito este versículo que nos pone la iglesia. Muchas también nos dices en cuanto de a la alegría, lo que es cierto respecto a la amargura de la vida. En la primera línea que vimos de este proverbio, también es a menudo cierto respecto a la alegría en la vida. Puede ser difícil para una persona compartir verdaderamente la alegría de otra persona. Lo digo en el sentido, igual que con el dolor, que lo que puede ser una forma de expresar alegría para ti no es lo mismo de expresar la alegría a otra persona. Que muchas veces pues sacamos falsas conclusiones. Lo vimos en Mical y David. Mical pudo entender la valentía de David cuando se enfrentó a Saúl, pero la valentía, lo fuerte, el enfrentamiento que tuvo con el rey, pero no se puede valorar la alegría de David danzando delante del Señor. Ojo, no danzó en el templo,
David no danzó en un sacrificio, David no danzó en un servicio, David danzó en la calle. Para los que siempre andan con la tontería de que danzó como David, no sean necios. David dice la palabra de Dios que danzó en la calle, en una procesión. David jamás se le ocurrió por su mente danzar en el templo y menos danzar en un sacrificio. Obviando eso para los que siempre me salen con David, que me ponen de David hasta aquí danzando, porque ese siempre está fuera de contexto y aplica la frase de que un contexto fuera de una enseñanza fuera de contexto es nada más y sencillamente que un pretexto. Pero aquí lo está viendo en el sentido que ella no supo entender cómo David expresaba su alegría. Y de tantas cosas que me pasan me viene a la mente este amigo mío una vez en Cuba. Yo lo invité a ir a un club en Cuba cuando estábamos en la universidad, que iba a cantar una cantante famosa que yo pude conseguir una mesa y fuimos un grupo de muchachos y muchachas a ver todo aquello, y este amigo mío estuvo todo el tiempo así. Y yo estaba incómodo, decía, ¿qué le pasará? ¿Por qué? Porque está de esa forma, y todo el mundo, la muchacha que estaba de pareja con él, y cuando terminamos, sin yo decirle nada, cuando íbamos caminando, me dice, nunca he pasado en mi vida un mejor momento. El tipo lo estaba pasando bien, pero eso era la forma que él tenía. Después cuando lo conocí bien me di cuenta que él era así. Y yo pasé ese momento incómodo pensando, porque no lo veía manifestar la alegría como yo pensaba que debía manifestarse. Esto es lo que nos dice. Hay muchas alegrías que podemos experimentar. Podemos experimentar la alegría del pecado perdonado. Cuando salimos de la confesión, saber que estamos limpios, que el Señor nos ha perdonado los pecados. Tenemos la alegría cuando uno conquista y supera un pecado, ya no lo comete más, lo venció. La alegría de que has restaurado tu relación con Dios. La alegría de que has aceptado un servicio que el Señor te ha pedido. La alegría de que tu oración ha sido contestada. La alegría de ser útil a Dios. La alegría de mantener la paz en momentos de problemas. Mucha gente no se ponen a pensar que poder mantener la paz en momentos que otros se vuelven locos es un motivo de alegría. Y la más alta de todas es la alegría de la comunión con Dios. Pero muchas veces nos fijamos en la alegría solamente en las relaciones humanas, en las cosas externas que me hacen tener un proyecto humano que yo realicé. Está bien que te alegres, pero recuerda que también hay cosas espirituales que nos deben dar alegría, que nos deben dar mucha alegría. Sobre todo la primera que yo dije, salir de la confesión sabiendo que el Señor te ha perdonado y ha borrado. Ese hermano, debe ser un momento para nosotros los católicos de una tremenda alegría. Sinceramente. Ahora vamos a preguntarnos, ¿estamos tan conscientes de la realidad espiritual nuestra de creyentes que la confesión puede ser un motivo de alegría? ¿O para nosotros la confesión es como un paso angustioso por una tortura medieval? Entonces ahí quiere decir que hay algo en nuestra vida que tenemos que ajustar. Es solamente un ejemplo. El 12 es muy interesante. Dice que hay caminos que a uno le parecen rectos, pero que al final son caminos de muertes. Proverbio a menudo habla sobre el camino de la vida por el cual tenemos que atravesar hombres y mujeres. Nos habla mucho de este camino. Salomón observó que este camino a menudo parece correcto para una persona. El camino le parece bien. Entonces uno se pregunta por qué Dios tiene una opinión diferente a la mía. O por qué Dios, la gente piensa que el camino que yo estoy siguiendo, que a mí me parece bien, no es el camino correcto. Entonces el problema es sentarnos a reflexionar y pensar cuán engañoso puede ser el mal. Nos puede engañar.
El mal nos puede prometer felicidad, poder, éxito, buena vida, pero hay una cosa, el mal no puede mantener lo que da. Y se lo voy a repetir. El mal te puede dar muchas cosas que te puede dar felicidad, pero el mal no tiene capacidad para mantener esas cosas que te dan. Y a lo mejor tú estás valorando un camino por lo que te está dando, pero ese no es el camino correcto. Y hay personas que se dan cuenta, o el mismo Señor te lo va demostrando y por signos que ese camino no es el que tú debes seguir. Por eso dice que al final de algunos caminos que a mí me parece muy bueno, este camino yo creo que voy muy bien, puede ser que ese camino termine en camino de muerte, que aunque parece correcto, no es correcto. La sabiduría entiende que lo que puede parecer correcto para un hombre no es necesariamente así. Esa es la gran sabiduría. No que siempre la sabiduría está de acuerdo conmigo, sino que la sabiduría verdadera es que muchas veces te dice que lo que tú crees que es bueno, que es justo, que está bien hecho, no lo es, aunque lo parezca. Esa es la gran sabiduría. Y eso fue también lo que el Señor nos trajo, nos vino a decir. Tenemos que tener claro lo que le digo, que la seguridad de un camino no es siempre lo que parece. Ciertamente hay caminos que no son lo que parecen. Y hay personas, o el Señor ve el final del camino. Esto hace necesario en nuestra vida la revelación de Dios, que puede darse desde un comercial en la televisión hasta en la Biblia. Créanlo o no, una vez yo encontré un mensaje, el Señor me dio un mensaje a mí, personal, en un baño, en un toilet, en un lugar, un baño de un ministerio que yo fui. Sí, parece una cosa rara, pero yo estaba diciendo, este tema que me han dicho que yo no estoy muy ducho en este tema que digo, y cuando voy al baño me encuentro un letrero en la pared que decía: manténlo tan limpio como lo encontraste. Yo dije: wow, aquí está el mensaje de lo que voy a dar hoy. Manténlo tan limpio como lo encontraste. Y empecé la charla diciéndolo: manténlo tan limpio como lo encontraste. Y empecé a hablar del Espíritu, cómo nosotros encontramos, Dios nos da el Espíritu por el bautismo, y al final, ustedes quieren saber de dónde saqué, alguno adivina de dónde saqué el mensaje. Me dijeron: de sabiduría, de proverbio, del Eclesiastés. No, lo saqué del baño de ustedes que estaba aquí puesto en la pared cuando yo entré. O sea que muchas veces el Señor nos habla de diferentes maneras. Solamente tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos quiere decir. Vamos a ver el versículo 13. Dice el versículo 13: también entre risas sufre el corazón, y en pena termina el gozo. Dice el 14: corazón descarriado se sacia de sus caminos, pero el hombre de bien de sus obras. Y el 15: el ingenuo se cree cualquier palabra, pero el cauto distingue sus pasos. Viendo el problema entre el 13, también entre la risa sufre el corazón. La persona que a menudo se ríe, queridos hermanos, no siempre es feliz. La expresión externa de la risa se puede usar para enmascarar una gran tristeza, un gran vacío en el corazón. Este proverbio está diseñado para declarar la vanidad de algunas alegrías y de algunas comodidades que nos da el mundo, y enseñarnos a ser moderados en ella. Y este proverbio está percibido para llevarnos a buscar alegrías más sólidas, a buscar alegrías más duraderas, porque no siempre esta alegría que uno representa es lo que tiene en el corazón. Muchas veces representamos falsas
alegría. Y hay una gran diferencia entre la alegría y el gozo. La alegría viene a nosotros de las reacciones externas y nos ponemos alegres por cosas que percibimos, que nos dan pues cierta felicidad. Y eso está bien, pero el problema es que la alegría que recibimos de algo externo se acaba cuando lo externo se termina. Ahí es donde está el problema. Ahora, ¿qué cosa es lo opuesto a eso? El gozo. El gozo no viene de una situación externa. El gozo nace dentro de ti, de tu relación con Dios, de saberte amado por Dios, de saber que estás en Dios. Y yo he visto personas que guardar el gozo en el medio de la muerte de un familiar muy, muy querido, porque el gozo no se mide por circunstancias externas a la persona. Esa es la gran diferencia de la alegría que del mundo, que dura tanto como dura esa acción que nos refleja cierta felicidad, y el gozo que da Dios, que es interno, ese ni en el peor momento se te puede quitar porque no está anclado en nada externo, sino que eso nace dentro de ti mismo. Es un proverbio muy, muy interesante. Nos dice el 14, corazón descarriado se sacia de sus caminos, pero el hombre de bien de sus obras. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Aquellos que se declinan en su relación, en su obediencia a Dios, aquellos que van disminuyendo, todo esto sufre, definitivamente sufre. Incluso si su declive no es externo, no es en la práctica religiosa, es en el corazón. Por eso tenemos que cuidar el corazón, que es el centro de nuestra relación con Dios. Cuando decimos corazón, decimos el espíritu, el centro de las emociones. Porque tenemos el alma, que es lo que es la capa externa donde nuestro espíritu interactúa con el mundo físico. Ese es el alma. Ahí es donde está la alegría, el dolor, la tristeza, pero es la relación de mi espíritu, imagen de Dios, con el mundo que nos rodea. Es la parte de las sensaciones y es la parte engañosa. Pero está la parte, el centro profundo del núcleo, que es el espíritu. Ahí no entra, no domina o no deben dominar las sensaciones externas. Ahí tiene que dominar Dios. Cuando Dios domina el espíritu, esa parte interna tuya, el alma, la relación tuya con el mundo exterior es totalmente diferente que cuando es al revés, que cuando tu espíritu está dominado por las sensaciones de tristezas, de alegría. Ahí es donde vienen esa cantidad de cambio en el corazón, que llega a que uno se hastíe. Nosotros dimos un retiro una vez que era sobre eso, sobre las etapas del espíritu y del alma. Y como que lo que hay que cuidar, muchas personas cuidan el alma, la relación externa, pero lo que hay que cuidar es el núcleo central, que es el espíritu. Acuérdate que lo que llamamos alma es la relación de nuestro espíritu con el medio físico, de la parte invisible que viene de Dios con la parte visible. Y lo curioso es que la parte que viene de Dios nunca cambia, pero la parte visible cambia de acuerdo al momento y lo que refleja del exterior. Y ahí es donde vienen los vaivenes del alma que pueden afectar el espíritu. Y un día tener el espíritu triste, y un día tener el espíritu apagado, y un día tener el espíritu alegre, si tu espíritu está dominado por el alma, por la parte externa, por la cáscara tuya espiritual que se relaciona con el mundo. Ojalá que yo pueda volver a dar ese retiro. No sé si estará en apologética, si lo es. El versículo 15 es muy interesante porque nos dice que el ingenuo cree cualquiera palabra, pero el cauto distingue sus pesos. El ingenuo todo lo cree. El hombre o la mujer que carece de sabiduría es una persona simple, ingenuo en el mal sentido de la palabra, ingenuo que se cree todo lo que le dicen. El ingenuo tiene poca capacidad
para diferenciar la verdad de lo falso. Ellos creen absolutamente en todo, si parece sincero. No si es, si parece. Lo curioso es que casi siempre el ingenuo que cree casi todo, no cree las cosas de Dios. Como dijo alguien, el que deja de creer en Dios termina creyendo en cualquier cosa. Yo ya no creo en Dios, pero creo que los extraterrestres se paran en una nube y mandan unas nubes que interfieren y me mandan mensajes, pero yo no creo en Dios. Cosas semejantes he oído yo todos los días. Es que inclusive el ateísmo es una forma de creer. Tú crees que no hay Dios. Y hay ateos que tienen más fe, que no hay Dios, que creyentes que tienen fe en Dios. Pero esto nos llama a no ser simples, no creer palabras de hombre, creer la palabra de Dios. ¿Cómo se llama eso? Creer la palabra de Dios. Fe, vivir la fe. Creer la palabra del hombre, creer lo que nos dicen los hombres, querido hermano, es credulidad. Una fe indiscriminada, una fe que crees en todo lo que te dicen, está cargada de malicia, es una propensión al mal, te hace una persona débil. El hombre sabio, la mujer sabia, no creen que todo que todo es lo que parece. Esa persona piensa cuidadosamente sobre todo lo que le dice, sobre todo lo que le dan, y considera sus propios pasos con la palabra de Dios. Tenemos que creer profundamente en lo que dice la palabra de Dios, pero no tenemos que creer absolutamente todo lo que nos dicen las personas. Por eso, y es una opinión mía personal, no la quiero, no es dogma. Por eso yo soy un poco reacio a aceptar las revelaciones privadas. Sí, por supuesto he aceptado algunas revelaciones privadas, después que la he leído, después que la he tirado contra la enseñanza de la iglesia, contra la enseñanza del magisterio. Entonces, después de un proceso cuidadoso, he llegado a una determinación en cuanto a la revelación privada. Pero yo no acepto cualquier revelación privada o cualquier aparición enseguida. Yo me tomo el tiempo de verdaderamente discernir en cuanto a la palabra de Dios, qué es lo que está sucediendo ahí. Y hoy en día tenemos que ser muy cautos en estas cosas. El 16 nos decía que el sabio teme y se aparta del mal, que el necio se desentiende y se siente totalmente a gusto. El sabio teme y se aparta del mal. Reconoce el mal por lo que es, algo que hace daño, aunque esté envuelto en papeles de colores, y se aparta de él. Él ni siquiera trata de probar lo fuerte que él es contra el mal. Porque a veces si no, eso a mí no me afecta porque yo ya estoy fuerte espiritualmente y yo puedo... No, eso es una temeridad. El apartarse del mal es la solución. No tener contacto ninguno con nada que tenga que venir del maligno. Pero dice que en cambio a todo eso nos pone aquí en el insensato. El necio se desentiende de todas las cosas y está seguro de sí mismo. Y ese es el que cae. Ese es el que cae. Por eso dice la palabra de Dios, que el que esté muy seguro tenga cuidado no caiga. Nadie puede estar seguro espiritualmente de su vida, porque nuestra vida por la concupiscencia está dañada y que vea, querido hermano, es mejor no tratar de probarse uno fuerte o no en las cosas espirituales, es mejor apartarse del mal, es mejor considerarse débil y apartarse del mal que tratar de enfrentarlo pensando que yo lo puedo vencer. Estamos hablando ya de cosas personales espirituales, no vencer el mal que actúa, sino estamos hablando de decisiones tuyas, de situaciones que tú sabes que es mejor evitarlas que tratar de pasarla cristianamente. Es preferible no entrar en esa situación confiando que tú eres tan fuerte que la puedes atravesar sin ensuciarte los pies. Vamos a ver ahora el 20, vamos a empezar en el 20, el 21 y el 22, y dice así: el pobre es odiado incluso por su prójimo, pero muchos son los amigos del rico. Quien desprecia a su prójimo
es un pecador, pero quien se apiada de los pobres es bienaventurado. ¿Acaso no hierran los que fabrican el mal? En cambio, bondad y fidelidad buscan el bien. Dice el 20, el pobre jodiado, incluso por sus amigos. Esto es otro de los proverbios que describen honestamente los beneficios de la riqueza. Cuando una persona es pobre, no tiene tantos amigos. Y tal vez hasta los propios vecinos, no en el sentido de odiar que le tengan mala voluntad, sino que sencillamente como no le aporta nada, no les interesa. Esta es una ilustración común del egoísmo natural, que es muy difícil zafarse de él. Por eso Jesús fue deliberadamente amigo de los pobres. Él deliberadamente los buscó para enseñarlos que ni siquiera automáticamente podemos pensar, este no me aporta nada, no tengo nada que buscar con él. Aunque no le haga mal ninguno, no hay diferencia. No, Jesús lo buscó deliberadamente para enseñarnos esta gran lección, que todo ser humano, aunque no tenga dinero, tiene algo que aportar a la vida espiritual de uno. El 21 nos dice claramente que quien desprecia a su prójimo es un pecador, pero quien se apiada de los pobres es bienaventurado. Esto no tenemos ni que explicarlo. Todos estamos hechos imagen y semejanza de Dios, y por eso, como todos tú y yo somos imagen de semejanza de Dios, y hasta más sinvergüenza es imagen y semejanza de Dios, aunque distorsionada, el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo. Y no solamente nos lo dice San Mateo 22:39, nos lo dice ya el Señor en Levíticos 19:18. Por lo tanto, despreciar a la imagen de Dios, que es tu prójimo, es pecar. Ahí es donde está la base. La base no es ni que somos buenos ni malos. La base que tiene la Iglesia para respetar toda vida es que somos imagen y semejanza de Dios, aunque sea distorsionada por el pecado. El otro nos habla y nos dice: ¿acaso no hierran los que fabrican el mal? El 22. En cambio, la bondad y la fidelidad fabrican el bien. Hacer el mal es un pecado obvio, eso no tengo yo que decírselo a ustedes. Pero incluso la conspiración para elaborar el mal, no hacerlo, ayudar a elaborar el mal que afecte a otra persona, querido hermano, nos descarría y nos hace responsables. El Señor se preocupa de nuestro corazón, de nuestra mente, y se ocupa de nuestras acciones externas también. Por eso, como decía, que no está en los proverbios, que dice que es tan culpable que mata a la vaca como que le aguanta la pata. Hay personas que no matan la vaca, pero le aguanta la pata. Esto es un llamado del Señor a ti y a mí, que no aguantemos la pata de ninguna vaca que van a matar, porque nos hacemos responsables de esa muerte. Y ustedes saben a lo que me estoy refiriendo yo. No podemos cooperar con el mal de ninguna forma. Tenemos que vivir en lo que dice la otra parte del proverbio, tenemos que vivir en la misericordia, que es lo que alcanza a aquellos que piensan y obran el bien. Vamos a ver en cuál, vamos a ver el 23, 24, 25, dice el 23, en todo trabajo y ganancia, pero en la charlatanería solo indigencia. Corona de sabios es su riqueza, entretenimiento de necios la estupidez. Testigo fiel salva vida, y el falso difunde embustes. Veamos el 23. Como principio, el trabajo duro siempre es recompensado. Incluso si no hay un beneficio inmediato del trabajo, hay una recompensa que el Señor tiene para los que trabajan duro, sobre todo en la construcción de su reino, que es un reino de justicia. Si el trabajo
conduce a la ganancia. El que trabaja duro tiene ganancia, aunque no sea mucha, puede vivir con esa ganancia. Entonces cualquier cosa que distraiga del trabajo, como la charla vana, como la palabrería, como el perder el tiempo, te mantiene alejado de las ganancias y te va a llevar a la pobreza. Eso es lo que nos dice el consejo. La gente debería tenerle más miedo a la charla vana que al trabajo duro. Lo voy a repetir. Todos deberíamos tener más miedo a la charla vana que al trabajo duro. Sin embargo, a todo el mundo le encanta charlar hasta por los codos y no le gusta trabajar. Para decirlo de otra manera, no solo hables, hazlo. Es lo que nos dice. El otro proverbio, el 24, nos dice: corona de los sabios su riqueza, entretenimiento de necios la estupidez. Salomón fue lo suficientemente inteligente como para saber que la riqueza puede venir de muchas maneras. Él lo supo, un hombre muy rico. Él sabía de que una forma en que se podía llegar a la riqueza era a través de la sabiduría. Una persona sabia, a través del trabajo duro también. Cuando este es el caso, esa riqueza, nos dice Proverbio, nos dice Salomón, es como una corona de los sabios, la evidencia que ha sido recompensado por su trabajo. Sin embargo, ¿qué nos dice? La insensatez de los necios, para aquellos que rechazan la sabiduría. Lo único que logran es ser necios. Y mi querido hermano, la necedad se multiplica por generación espontánea. Yo no sé por qué la necedad es una de las cosas que más se multiplican. Tú tienes un líder necio en un grupo y el grupo entero se vuelve necio. Sin embargo, tantas veces cuesta hacer llegar la sabiduría a la gente. Tal vez porque pensamos que la sabiduría se aprende, cuando más bien debíamos pensar que la sabiduría es un don que tenemos que pedirle a Dios. Y después que nos lo da, trabajarlo. No sé si esa será la causa, pero es algo que yo me viene a la mente en este momento. El otro que nos habla, el 25, nos dice que testigo fiel salva vidas. Eso ya lo vimos. El falso difunde embuste. Ya hemos hablado ya del testimonio. Es que el testigo fiel, y Cristo es el testigo fiel, el más fiel de todo, aquel que da constancia de lo que ha vivido, de lo que ha recibido de Dios. Ese libera las almas. Sin embargo, aunque tú trates de armar el reino de Dios basándote en mentiras, que tú puedes inventar de ti mismo, los que se quieren vanagloriar demasiado, aunque sea una mentira piadosa, que no la hay, no edifica. Grábate en la mente lo que nos dice Proverbio: la mentira, aunque piadosa, no edifica, no da fruto. Es mejor evitarla. Vamos a ver el 29. El 29 está muy interesante. El 29 dice: el tardo a la ira es rico en prudencia, y el impaciente eminente en necedad. Nos dice el 30: un corazón apacible da vida al cuerpo, pero la envidia es carie de los huesos. Y el 31: quien oprime al débil injuria a su hacedor, pero quien se apiada del pobre lo honra. Hermoso proverbio. El 29: el tardo a la ira es rico en prudencia. Existe una gran sabiduría en la capacidad de controlar nuestras respuestas en una situación determinada. Exige una gran dosis de sabiduría en una situación fuera de control, que tú sabes que te están provocando, sobre todo los que hacen apologética, cosas semejantes. Hay que tener una gran dosis de sabiduría para controlar lo que vas a decir, aunque tú tengas razón. Hermano, ser rápido a la ira
es lo que trae después grandes remontes y remordimientos. Y hay personas que son rápidos a la ira, y cuando tú eres rápido a la ira, lo que vas a decir no es lo más conveniente. El tono en que lo vas a decir no es el más convincente. Yo digo, cuando una discusión de cualquier tipo entra el insulto, ya se perdió la discusión. Ya, termínala, porque aunque sea discusión familiar, discusión de apologética, cuando se entra a los epítetos, a las descalificaciones, es que esa conversación ya no se debe seguir. Porque lo único que se enaltece, como dice Proverbios aquí, es la necedad del ser humano. No se le da gloria a Dios. Yo he tratado en toda mi vida de evitar las discusiones ya. Yo creo que todos debíamos tratar de evitar los enfrentamientos, porque yo no he visto que hasta ahora un enfrentamiento edifique a nadie, ni haga mejor a ningún ser humano. Hermano, yo no lo he visto en toda mi larga vida. Y por eso les digo, en este mundo que todo el mundo parece que todo el mundo está a la defensiva, parece que todo el mundo está como los puercoespín, rápido a lanzar los pinchos, eso que tiene. Vivimos en un mundo que las personas viven agresivamente, y todo eso es lo que dice la sabiduría, falta de paz en el corazón, porque la sabiduría da paz, y la necedad lo que da es ira. Por eso es tan importante los proverbios, que por lo que veo hay muchos hermanos en el web que han seguido los otros estudios que proverbios no les interesa mucho, no les parece muy interesante, pero aquí vemos las consecuencias. Vamos a ver el 30 que leímos. Un corazón apacible da vida al cuerpo. La envidia da carie en los huesos. Si el corazón aquí significa el órgano físico que late en nuestro pecho, cualquier médico estaría de acuerdo con esto. Un corazón apacible dura muchísimo tiempo, tiene una vida larga. Sin embargo, Salomón no tenía en mente este corazón de aquí. O sea, tenía en mente el corazón como metáfora de nuestro espíritu, de nuestro ser profundo que les he hablado hace un rato. Por eso, cuando somos sanos por dentro, tenemos salud en todo el cuerpo. Eso es algo que hoy en día se habla en la medicina integral. Pero ya vemos que desde la época de Salomón ya el Señor nos hablaba. Lo importante que es tener el espíritu, el núcleo de nuestro ser, sano, apacible. Por eso es lo que le decía yo, que la parte borracosa de la vida está en el alma, que es la interrelación entre el espíritu y los elementos externos. Si tu espíritu es débil, tu corazón, lo que dice aquí Salomón, va a ser turbulento y tu vida va a ser corta. Ahora, si tu espíritu es fuerte, cuando vengan esas olas del exterior, chocan con la roca que es Dios, que está en el centro de ti. Y esa es la larga vida. Eso es lo que dicen hoy las enfermedades psicosomáticas. Todo eso, esto es lo que está diciendo aquí el Señor a través de la sabiduría. Tenemos que mantener un corazón apacible. Con el corazón apacible podemos decir nuestro ser, los que llaman exactamente ser interno, que yo no quiero decir esa palabra porque me suena a nueva era. Nuestro espíritu, de nuestra imagen de Dios interna, es la que tenemos que tener fuerte, porque ahí es donde está el centro que va a transmitir paz a toda nuestra parte emocional, y no al revés, que es cuando se enferma la parte de adentro, y cuando se enferma la parte de adentro, querido hermano, ya no hay salvación para la parte de afuera. Por eso que tuve que muchísimos monjes, yo siempre me asombro ver que todos los monjes y monjas se mueren, tienen 90 y 98 años y siguen caminando y siguen haciendo las cosas. Y digo, pero ¿por qué los monjes y las monjas duran tanto? Deben hacer un estudio sobre eso. Y yo creo que sencillamente por eso, porque tienen esa pasibilidad en el corazón. Alguien debía estudiar eso, porque es cierto que los monjes de clausura y las monjas de clausura duran muchísimo tiempo, viven longevamente. Los he conocido yo, hasta de 100 años los he conocido yo en monasterios de clausura. Vamos a ver, el 31 es tremendo. Quien oprime al débil injuria a su hacedor. Oprimir al pobre es pecar contra Dios mismo.
Esa ha sido toda la esencia del Evangelio. Bastante tienen los pobres con padecer carestía, que también padecer nuestra injusticia. Encima de todo eso, oprimir y despreciar a los pobres es despreciar a Dios, aquel que hizo a toda la humanidad. El que honra a Dios refleja esa honra a Dios con su misericordia a los necesitados. O sea, yo creo que no hay que hablar mucho más de eso. Vamos a ver los tres últimos de hoy. Dice así: la sabiduría reposa en el corazón inteligente, pero entre necios, ¿acaso reconocida? Dice el 34, la justicia enaltece a la gente, pero su falta es una carencia para la nación. Y el último, el rey se complace en los súbditos inteligentes, pero se enoja con los desvergonzados. El 33 nos dice, la idea que la sabiduría encuentra un lugar adecuado en el corazón de aquellos que tienen entendimiento. Eso es así. En un corazón que busca el entendimiento anida la sabiduría, pero lo tienes que buscar. Eso no es como que una pastilla que te tomes y ya se soluciona. Tienes que buscar. Eso es lo que nos ha dicho Proverbio continuamente, la necesidad de buscar la sabiduría. La sabiduría no es un visitante temporal que llega, reposa y sigue. La verdadera sabiduría se sienta como un rey en el trono del corazón. Eso tú puedes estar seguro. Como un rey que se sienta y ya no se va hasta que se muere. La sabiduría no muere. La sabiduría no pasa de largo. Y si pasó de largo por ti, es que no era sabiduría. Posiblemente era inteligencia, que se parece a la sabiduría, con la diferencia que la inteligencia no dura y la sabiduría sí, pasa como la alegría y el gozo. Ahora, si hay algo que el necio no reconoce, ni de lejos la sabiduría, puede entrar, descansar, sentarse en un trono, bañarse, irse y nunca se enteró que la sabiduría pasó por ahí. Y por eso sencillamente es necio, porque no sabe reconocer la sabiduría. Después nos habla cómo la justicia, es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, engrandece a las naciones. Los grandes problemas que tenemos hoy es que en las naciones no se busca la justicia de Dios. Y el resultado, pon el televisor y te darás cuenta de lo que estamos hablando. Dice que el pecado enfrenta a las naciones. Y yo diría más, el pecado enfrenta a la nación dentro de la nación. Todos estos enfrentamientos que tenemos entre grupos políticos, entre grupos religiosos, entre grupos de vida, de formas de sexualidad, todo que esto, querido hermano, es producto de la falta de sabiduría de una nación. Y la falta de su sabiduría viene cuando no están las leyes de Dios presentes en ella, ni hasta Dios presente en ella. Eso yo creo que solamente con ver la televisión y ver lo que en los tuyos y en el mío, de una forma o de otra, está pasando. Y el último, el rey se complace en los súbditos. Hoy en día ya no tenemos reyes personales, tenemos presidentes, pero en este caso podemos hablar de Dios, cuando ya viene la fiesta ahorita de Cristo Rey. El Señor, que es el Rey de la humanidad, el Rey de las naciones, no es Rey de hormigas ni de nada de eso, es el Rey de seres humanos, es el Rey del mundo. Él se complace cuando sus súbditos son inteligentes. Y son inteligentes cuando los súbditos buscan por la sabiduría del Rey. Porque si llegó a ser Rey, quiere decir que es un hombre de gran sabiduría. Y en Cristo, la sabiduría es nada más y nada menos que el mismo Cristo. Buscar la sabiduría es buscar a Cristo, es buscar el reinado de Cristo. Pero dice que el rey se enoja con los desvergonzados. Si el rey se enoja con aquellos que no son justos, ¿cuándo estará el Cristo Rey que le vamos a dar culto con el país que nosotros conformamos, con la iglesia que yo conformo? Y podemos decir, yo no tengo control del país ni de la iglesia. Y es cierto, pero tú tienes control posiblemente de un grupo de oración, de un grupo de Maús, de un grupo de cursillo,
Si no tienes control de eso, tienes el control de tu familia. Si no tienes eso, tienes el control de 1, 2, 3 amigos. Y ese es tu reino, donde tú tienes que llevar a Cristo como rey. Si usted para llegar a presidente, para arreglar el país, nunca lo vas a hacer. Tienes que comenzar en lo poco. Nunca se me olvida de un señor Román, el obispo auxiliar de Miami, que ya murió. Él toda la vida tenía el empeño de hacer un malecón atrás de la ermita de la Virgen de la Caridad y hacer un muelle para cuando había procesiones de la Virgen por el mar, los barcos pudieran llegar con comodidad a ese muelle y poder montar la imagen para la procesión. Y Monseñor Román siempre decía, cuando alguien viene y me dice, ay, Monseñor, si yo me sacara la lotería, le hacía el malecón y el muelle. Monseñor Román decía, cuando me dicen eso, sé que esa persona, si se saca la lotería, jamás en mi vida la voy a ver. Porque si esa persona quisiera construir el malecón o un muelle, que cogía $5, decía, Monseñor, no tengo más, solamente tengo estos $5, guárdelo ahí para el malecón que usted va a hacer. Dice, esa persona sí me va a dar dinero si se saca la lotería. Pero los que pasan diciéndome, ay, si yo me saco, esa persona decía, Monseñor, olvídate que más nunca si se saca la lotería, el Señor la va a ver a no ser el día de juicio. Ojalá que todos estos proverbios, que a lo mejor parecen un poco aburridos o largos, nos ayuden algo a reflexionar en nuestra vida. Es lo único que yo le puedo pedir al Señor, y pedirle sobre todo que los mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.